Dios es bueno, amigos. Sí. Los que conocen de tiempo atrás a Dair, ¿verdad? Sabe usted de cómo Dios se ha movido en su vida, de dónde te sacó Dios, qué maravilloso. Y mírenlo aquí, todo un caballero ahora va a predicar la palabra. ¿De dónde lo sacó? Por si no lo conoce usted, ¿verdad? Lo sacó de las mismas garras del diablo, ¿sí? Él era drogadicto, y vean lo que Dios puede hacer, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida de este varón. Hoy está aquí dispuesto, obedeciendo, va a hablar algo acerca de lo que tú quieres decirnos. Gracias por su vida, gracias porque has puesto tus ojos en él, y que tu espíritu le dé la autoridad que necesita. Gracias te damos por la palabra de antemano. Creemos que vas a hablar a través de él, lo vas a usar como hemos visto que lo usas, y los que estamos enfrente queremos poner atención, Padre. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Arturo. ¿Cómo está esta tarde? Arturo contaba algo muy importante, que no es nada grato, por supuesto, pero que es real. El Señor me hizo libre de toda esclavitud de pecado, porque Dios es poderoso y Él busca a los pecadores y los halla y los salva. Ese es nuestro Señor. Pero quiero decirle algo importante antes de orar para abrir la palabra. Recuerdo hace muchos años, 20 años tal vez, estaba drogándome en la puerta o en el zaguán de mi casa, y de repente salió Arturo de la casa de su suegra. Traía un bebé en brazos, no sé si era Cecia, si era Rebeca, no creo que fuera Arturo Junior. Pero cuando yo lo vi, yo me estaba drogando con un cigarro de marihuana, y yo dije, ahí viene ese señor, ¿no? Porque empezó a caminar hacia mí, y apagué el cigarro, ¿no? Los que tienen experiencia saben que nada más así, en la lengua, rápido. y él llegó con el pretexto, nosotros teníamos unos perros, Bull Terriers, una perrita, un perro, y me acuerdo que dijo algo así como, oye, que están bonitos los perros, ¿no? Traía el bebé, y yo me recargué en el poste de ahí de mi casa y le hice así como de, Y de repente empecé a sentir una mala vibra, que en realidad era buena vibra, porque yo estaba en malas vibras. Y cuando yo volteé, este hombre estaba orando por mí, sin decirme nada, orando. Y yo lo vi y dije, este cuate está orando, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron los años, el Señor me alcanza en Villaldama, y una vez arrodillado delante de Él, humillado delante de mi Señor, buscando su rostro, me dijo el Señor, yo siempre puse gente alrededor de ti para orar por ti. Y me vino Arturo a la mente. Agradezco al Señor por aquellos que un día oraron por mí, y te animo a que ores por los perdidos. Dios los salva. Ya oramos, pero me gustaría orar. Siempre es un momento santo, sagrado para mí. La Biblia dice que Dios mirará al que tiembla ante su palabra, y hoy estoy temblando literalmente. Así es que cierre sus ojos y ore por este tiempo solamente. Padre, estoy delante de ti en el nombre de Jesucristo, por los méritos de tu Hijo, por la obra de tu Hijo, por la gracia en tu Hijo, Señor. Como escucharon mis hermanos, tú sabes lo que fui y lo que soy sin ti.
Pongo mi vida en tus manos esta tarde para rogarte que tú, Señor, hables a tu pueblo. Dios, renuncio a mis conclusiones, ideas, expectativas, prejuicios, y te ruego que seas tú con tu palabra cautivando nuestros corazones y trayendo vida donde hay muerte, trayendo libertad donde hay cautividad, trayendo esperanza donde no la hay, y trayendo reprensión donde hay pasividad o conformismo. Señor, establece tu reino en medio nuestro y glorifícate esta tarde aquí en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8, por favor. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y para los que apuntan, he puesto, o creo que Dios me ha dado el título de Lo que Dios pide de ti. Ese es el título de esta prédica, Lo que Dios pide de ti. Y vamos a tomar el texto de Miqueas capítulo 6, versículo 8, y vamos a tratar de exponerlo esta tarde aquí. Quiero leerlo, seguramente usted ya está ahí. Yo voy a usar la versión 60, usted puede usar la versión que traiga. Las palabras son diferentes, la esencia es lo mismo. Miqueas 6, 8. Oh hombre. Cuando Miqueas dice oh hombre, no está dirigiéndose al sexo masculino, sino a la humanidad. ¿Está conmigo aquí? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente a hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo voy a volver a leer. Léalo con atención, por favor. Si usted no trae Biblia en las pantallas, amablemente nos lo ponen para que usted pueda leerlo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas es un profeta de Dios, un hombre llamado por Dios, comisionado, consagrado y dedicado a una sola labor: proclamar el mensaje verdadero de Dios para su pueblo. Miqueas es como la boca de Dios que declara fielmente la palabra del Señor. Es más, el nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? O ¿quién como el Señor? Ahora, entendamos el significado de su nombre expresado en su profecía en el capítulo 7, específicamente en los versículos 18 al 20, que dicen: ¿qué Dios como tú? O como el nombre de Miqueas, ¿quién como el Señor? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y al leer esto, podemos entender el significado profético del nombre de Miqueas. ¿Quién como el Jehová el Señor? Y es que también al leer esto que acabamos de juntos leer, todos nosotros debemos decir a una sola voz: ¿quién como el Señor? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién lo puede igualar en misericordia? ¿Quién lo puede igualar en compasión? Nadie, absolutamente. Esto es una verdad. Amados míos, el Señor desea un pueblo santo, un pueblo fiel, un pueblo consagrado, un pueblo rendido,
un pueblo sometido a su voluntad y que viva solamente para Él. Dios desea un pueblo que le conozca íntimamente y que encuentre su deleite y contentamiento solo en Él. Esto ha sido el anhelo del Señor desde el comienzo de todas las cosas. Pero atención, la realidad en los tiempos de Miqueas es otra. El pueblo se ha desenfrenado. El pueblo ha escogido sus propios caminos, rebelándose contra el Dios verdadero. El ambiente espiritual de Judá e Israel es oscuro. La idolatría cananea se ha infiltrado hasta el punto de competir contra el verdadero culto al Señor. Muchos lugares altos han sido inaugurados en Judá debido a la influencia de Samaria. Estos son lugares de adoración a ídolos y dioses falsos. El pueblo se ha desviado de la devoción correcta. Y no es exagerado decir, amados míos, que el pueblo escogido de Dios se ha olvidado de su Dios. Miqueas, en su libro, en su profecía, demuestra cómo esta decadencia espiritual conducirá inevitablemente al juicio de Dios en todo el país. Y es que, amados, muchas veces Dios tiene que tratar severamente con el hombre para corregir sus caminos. Porque solo Dios hace entender al hombre acerca de su verdadera condición y de su necesidad principal. ¿Cuál es la necesidad principal de todo ser humano? La reconciliación con Dios. Y es así, amados, como Miqueas, lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, denuncia a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Quiero decirte que Miqueas tiene en su ministerio la marca que acompaña a todos los hombres de Dios. ¿Cuál es esta marca? Condenar el pecado, señalar el juicio y exaltar la misericordia del Señor. Y este es el tono en el que Miqueas proclama la palabra profética dada por el Señor que se registra en este libro que lleva su nombre. Escuchen con atención esto. Miqueas escribe de un modo franco al pueblo porque Dios está siendo franco con su pueblo. Es más, dicho en sus propias palabras en Miqueas 6:2, Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Miqueas no adorna su lenguaje en esta profecía porque Dios no desea maquillar su mensaje. Dios quiere que le escuchen tal como Él está hablando. Dios quiere que los hombres comprendan claramente lo que Él está diciendo. Dios quiere que los hombres no sean duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dios quiere que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Es por esto, en este contexto, que Miqueas es levantado como un siervo de Dios en medio de las tinieblas de su época. Y Dios le da a Miqueas una antorcha que alumbra en la más terrible oscuridad. Esta antorcha que alumbra, por supuesto, es la palabra de Dios en la boca del profeta. Y ese es el contexto en el cual Miqueas es levantado como una voz que recrimina a Israel su condición y que lo invita a volver en arrepentimiento a su Señor. Para ser fiel al texto, lo trataré de exponer de la siguiente manera. Primero, la controversia entre el Dios creador y el hombre creado, o el hombre creación de Dios. Segundo, lo que Dios pide de ti concerniente a hacer justicia. Tercero, lo que Dios pide de ti concerniente a amar misericordia. Y cuarto, lo que Dios pide de ti
concerniente a humillarte ante tu Dios. Empecemos con la controversia entre el Dios creador y el hombre creación de Dios. Y le he llamado controversia por lo polémico e incomprendido del asunto. ¿A qué me refiero con esto? Simple y sencillamente que el hombre debería tener por entendido que él es una creación de Dios y que Dios es el creador soberano y todopoderoso de todo lo que existe y también creador de la vida humana. Y por lo tanto, Dios tiene el derecho legítimo sobre el hombre de pedirle cuentas y de gobernar su vida. Dios creó al hombre y por ello debemos aprender que nosotros como criaturas dependemos totalmente de Dios y que Él como creador tiene derecho absoluto sobre nosotros. Debemos entender que le debemos nuestra existencia, que le pertenecemos, que para bien o para mal estamos siempre en sus manos y bajo su mirada. Y que nos hizo con un propósito, para adorarle y servirle, para expresarle nuestra alabanza y para vivir para su gloria. Pero en cambio, el hombre se ha rebelado contra su creación. ¿Vemos lo patético? ¿Lo terrible que es esto? La rebelión del hombre contra Dios. Ahora vayamos al texto. Por favor, pongamos más atención solo en la frase siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Centra tu atención en esta parte del verso. Primero, al decir, oh hombre, Él te ha declarado, podemos ver con claridad al emisor del mensaje y al receptor del mensaje. Es decir, podemos ver con claridad al autor del mensaje y al destinatario. Podemos ver a los dos seres que componen este texto. Dios hablando y el hombre escuchando o debiendo escuchar. Pero este texto va más allá. Porque no solo se le da la indicación al hombre de escuchar, sino también se le da la indicación de obedecer lo que ha escuchado. He aquí el dilema de la controversia en el pecado debido a la desobediencia. Segundo, por favor observa tu texto. Oh hombre, Él te ha declarado. ¿Qué te ha declarado el Señor? Nota el texto. Porque dice, oh hombre, Él te ha declarado, ¿qué te ha declarado? Lo que es bueno. Dios saca su vara de medir y coloca su marca en el punto alto. Amados, la medida estándar de Dios no es la misma que la nuestra. Es decir, que lo que nosotros llamamos bueno no concuerda con lo que Él llama bueno muchas veces. Pero he aquí la bondad del Señor, que en su generosidad nos comparte su corazón, dándonos claridad en lo que es bueno para Él. Y como consecuencia, al saber lo que es bueno para Él, todos aquellos que amen a su Señor y busquen agradarlo en todo, desearán hacer lo que es bueno para Él. Tercero, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Pero la pregunta aquí es, ¿para qué te lo ha declarado? Para pedirte que lo hagas. Esto es a lo que se refiere y pide Jehová de ti. Amados, Dios nos conduce de la teoría a la práctica. Dios nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ahora permíteme darte un dato que me pareció interesante. La versión 60, la Reina Valera 60, creo que es muy amigable en su expresión al decir que Dios lo pide. Porque la versión 60 dice, y que pide Jehová de ti.
Pero en otras versiones que tú puedes revisar, las palabras usadas son las siguientes: Dios lo exige, Dios lo demanda, Dios lo espera de ustedes, Dios lo quiere de ti y Dios es lo que requiere. Y estas expresiones deben darnos el sentido correcto de la demanda urgente del Señor sobre nuestras vidas. Dicho en otras palabras, lo podemos entender de la siguiente manera. Si lo tradujera o lo llevara a un lenguaje más claro, Dios está diciendo lo siguiente: hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, tu percepción de lo que es bueno no es correcta. Pero te voy a decir lo que yo considero que es bueno, y esto que yo considero que es bueno, quiero que lo lleves a la práctica. La pregunta es entonces, ¿qué es esto que Dios ha declarado que es bueno y que exige de nosotros? Primero, o segundo, voy a tocar el tema, lo que Dios pide de ti y de mí concerniente a hacer justicia. Lo que Dios pide de ti y de mí concerniente a hacer justicia. Amados, creo sin duda alguna que todos tenemos una deuda pendiente con el Señor, con la orden de hacer justicia. Dicho de otra manera, con hacer lo que es correcto y también en ser justos los unos con los otros. Por favor, no perdamos de vista que lo que Dios exige de ti y de mí es que vivamos practicando la justicia. En este sentido, es que Dios nos habla al corazón y nos dice lo siguiente: quiero que seas íntegro. Quiero que seas íntegra. Dios nos dice a través de su palabra: quiero que hagas lo correcto en toda situación, en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier presión y en cualquier circunstancia, no importando las consecuencias. Es decir, Dios está diciendo: no quiero que comprometas tus convicciones por ningún motivo. Y es aquí donde entra la responsabilidad del hombre, porque el hombre decide si practica lo que es bueno para su Señor o si practica lo que es malo para su Señor, o lo que ofende a Dios, o lo que agrada al Señor. Y es que, amados, muchas veces perdemos la sensibilidad acerca de lo que al Señor agrada o desagrada cuando colocamos en el trono de nuestra vida a nuestro yo en lugar de Dios. Amados, muchas veces como cristianos nos permitimos conductas, comportamientos, actitudes que deshonran al Señor, muchas veces en nombre de lo bueno. Pero el Señor está siendo radical al corazón de su pueblo y le está diciendo: quiero que practiques, que hagas justicia. Quiero decirte algo, amados: si somos cristianos, vivamos como cristianos. Haya testigos a nuestro alrededor o no los haya. Amados, vivamos como cristianos. Nos observen o no nos observen, nos vean o no nos vean, vivamos como cristianos, porque somos cristianos. Ahora, el hacer lo que es correcto, la pregunta es: ¿cómo yo hago lo correcto? ¿Cómo yo hago justicia? Esto va completamente ligado con el temor al Señor y con nuestra comunión con Dios. Porque el estar cerca del Señor nos ayudará a querer ser como Él,
a anhelar ser como el Señor es. Por eso escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y usando el contexto, es como que Dios está diciendo: sean justos porque yo soy justo. Hagan lo que es correcto porque yo hago lo que es correcto. Entonces podemos llegar a una conclusión. Podemos definir que nuestro modelo es Dios, y también nuestra influencia principal a través de la comunión con su palabra, la oración y las disciplinas espirituales. Amigos míos, tenemos que ser personas que tengan una vida espiritual fuerte y profunda, porque solo de Él y solo de Él puede venir la fuerza, la gracia y la capacidad para ser justos viviendo en un mundo que no es justo. Recordemos con todo el corazón que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Recordemos esta verdad que no puede ser cambiada. Recordemos esta verdad que tiene que ser un lema de nuestra eternidad en la tierra. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de otro reino. Hemos sido lavados por la sangre, y por lo tal tiene que haber una congruencia en nuestra manera de vivir que honre al Señor en todo lo que hacemos. Las exigencias del Señor son así. De repente el Señor voltea a ver la ley y dice: si ustedes violan un solo mandamiento, es como si violaran absolutamente todos. Amados míos, practicar la justicia honra a nuestro Señor, da alabanza a nuestro Dios y también testifica a los hombres de quién es Jesús. Yo compartí ayer con los chicos y les decía: conságrate al Señor. Y aunque no hables, tal vez vas a ser una influencia espiritual en tu salón de clases. Conságrate al Señor con convicciones fuertes. No comprometas tus convicciones. Conságrate al Señor y vive para Él y para su gloria. Y entonces podrás tener la autoridad moral y espiritual para hablarle a otros de Jesús. Permítanme resumirlo de la siguiente manera. Podemos preguntarnos entonces: ¿qué es hacer justicia? Porque Dios manda de nosotros que hagamos justicia. En primer lugar, debemos ser justos y responder en reciprocidad con el Señor. Es decir, que yo debo de ser justo en mi sentido de juicio y ser recíproco con lo que el Señor ha hecho por mí, por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. ¿Cómo yo puedo ser justo? Aunque no podré pagar la deuda que por mí fue pagada en la cruz a través de Jesucristo. Pero ¿cómo podré ser recíproco con Dios y practicar la justicia? Dicho en las palabras de Jesús de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amados míos, esto es un mandamiento no negociable. Esto es un mandamiento literal, no le tenemos que buscar otros significados o simbolismos. El Señor Jesús pone una trompeta en sus labios y declara al pueblo de Israel: amen al Señor sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón. Y la pregunta entonces congruente y franca que tenemos que hacer a nosotros mismos es decir: ¿estoy amando al Señor de esta manera? ¿Estoy amándolo así? A veces tenemos pensamientos equivocados. A veces podemos pensar y decir: bueno, yo sigo a Jesús, o yo amo a Jesús como yo lo entiendo. Yo amo a Jesús como yo lo comprendo, como yo lo percibo.
Pero la Biblia es nuestro manual y nos enseña cómo debemos de amar al Señor y cómo debemos de seguirlo. Entonces podemos entender como una consecuencia que amar a Dios sobre todas las cosas es ser justos y recíprocos, porque Él nos ha amado primero. Y por otro lado, debemos conducirnos en todo tiempo haciendo lo correcto y siendo justos con los demás. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Saben por qué? Porque el mundo es agresivo, porque el mundo es seductor, porque el mundo atrapa el corazón, porque el pecado asedia, porque las tentaciones están allí. ¿Cómo voy a practicar la justicia? ¿Cómo voy a honrar al Señor con todo? Por eso es que necesitamos depender de Él en comunión. Por eso es que necesitamos buscarlo. Por eso es que necesitamos quebrantarnos delante del Señor buscando su rostro para que Él nos dé la fuerza para hacerlo. ¿Cómo me puedo conducir en todo tiempo haciendo lo correcto y siendo justos con los demás? Dicho en las palabras del Maestro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amada iglesia, obedeciendo, practicando estos dos mandamientos, estaremos haciendo justicia. Y debemos recordar también que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de Dios. Tercero, lo que Dios pide de ti y de mí concerniente a amar misericordia. Lo que Dios pide de ti y de mí concerniente a amar misericordia. Amados, ¿hay alguna manera más preciosa de decirlo? Escuchen el mandato de nuestro Señor a nuestras vidas: amar misericordia. ¿Acaso no estas dos palabras nos dicen todo referente a esta petición? Amigos, si somos amados por Dios, debemos amar con la misma intensidad. Y es que nuestro glorioso Salvador Jesucristo nos amó hasta la muerte. Entonces es un deber nuestro salir al mundo y amar de la misma manera. Oh amigos, amar misericordia es lo que anhelo. Que me importe lo que le importa a mi amado Salvador. Que me importen los perdidos, que me importen los desprotegidos, que me importen los desesperanzados, que me importen los más débiles, que me importen los que no tienen a Cristo. Amar misericordia encierra tantas cosas que son importantes para nuestro Dios. Esta es una exigencia dulce que nos da el privilegio de hacer lo que hizo nuestro amado Jesús. Amados míos, que nuestro corazón esté lleno de compasión por un mundo que perece sin Cristo. Que nuestro corazón esté lleno de amor por la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Salvador. Que nuestro corazón esté lleno de amor y pasión por nuestro Señor. Que seamos capaces de decir: no importa lo que me pidas, no importa dónde me mandes, no importa lo que suceda, solamente te quiero a ti, mi Dios. Que nuestro corazón se inflame de amor por Dios y por nuestro prójimo, y que este sea un amor vivo y verdadero. Amigos míos, que amemos la compasión, que la atesoremos en nuestra vida, siempre conscientes de las necesidades de los demás. Que dejemos atrás la hipocresía y la apariencia. Que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados, que seamos bondadosos con los más débiles. Que nuestras rodillas se doblen por los que nos rodean. Que roguemos a Dios que les abra los ojos y los traslade de las tinieblas a la luz.
Amigos míos, el mundo debe escuchar y ver acerca del amor de Dios. La iglesia debe ser aquella enviada que, amando la misericordia, se compadece de todos y por todos. Amados, que el Señor nos dé un corazón así y que nuestro entendimiento se abra para ver con claridad esta demanda del Señor en nuestras vidas. Porque no es una opción. Que podamos clamar como iglesia y a solas: oh Señor Jesús, ven con tu santo amor, ven con tu amor puro, ven y compártenos tu corazón para hacer tu obra en tu voluntad y a tu manera. Roguemos al Señor que nos dé abundancia de misericordia por los demás. Roguemos al Señor que deposite en nuestros corazones abundancia de misericordia por los que nos rodean, por los que no conocen a Cristo, por los que cayeron, por los que están tibios, por los que están fríos. Que no pasemos indiferentes junto a ellos sin rogar a Dios que les abra los ojos. Roguemos al Señor que nos enseñe a ser bondadosos con los más débiles, que seamos como Cristo es, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si me ayudas en el piano, Raulito, ya voy a acabar. Cuarto y último, lo que pide Dios de ti y de mí concerniente a humillarse ante Dios. Lo que pide Dios de ti y de mí concerniente a humillarse ante Dios. Escucha esto, por favor. ¿Hay acaso un mayor privilegio que ser invitados a la casa del Rey? ¿Hay acaso un mayor honor que ser invitados a la casa del Rey? Imagina esto por un momento. El Rey te mandó a llamar. Hay una invitación real con tu nombre sobre la mesa. Pero en la casa del Rey no hay lugar para el soberbio, puesto que al orgulloso lo mira de lejos. La puerta de la entrada al palacio del Rey es estrecha. No se puede pasar de pie para entrar al palacio del Rey. Forzosamente tenemos que arrodillarnos para poder entrar. Pero mis amados, cuando hemos entrado humillados a la casa del Rey, nos esperan todo tipo de misericordias. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Permíteme preguntarte, ¿has gustado la benignidad del Señor? Si es así, si has gustado la benignidad del Señor, eres alguien que sabe lo necesario e importante que es humillarse delante del Señor. Si esto te ofende, cuidado. Si eres de aquellos que piensa que la humillación no es lo tuyo, que la humillación no es necesaria, entonces déjame decirte que estás lejos del reino de Dios. Porque puedo decir con total seguridad, oh bendita humillación que nos permite contemplar la gloria de nuestro Señor. Bendita humillación que nos acerca al trono de Dios. Bendita humillación que nos quebranta de corazón rogando por su presencia. Bendita humillación que nos conduce a reconocer nuestra condición y a abogar a su misericordia. Bendita humillación que hace que sin merecerlo Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Y es que Dios es nuestro Rey y nosotros simplemente siervos. ¿Pero acaso hay un monarca más magnánimo, más generoso, más bueno que el nuestro?
¿Acaso hay alguien que pueda ponerse a la par de Dios y decir soy mejor que Él? No, amados, no lo hay. Y nosotros tenemos el privilegio de llamar a este Rey Padre. Por eso es que el apóstol Pablo levanta la voz y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso es que David exclama a los cuatro vientos: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Amados míos, la humillación ante el Señor despoja al hombre de sus méritos, golpea su ego y lo coloca en la condición correcta. La humillación en el nombre de Cristo, amigos míos, abre las puertas de los cielos para recibir todo tipo de bendiciones espirituales. Y la pregunta es: ¿acaso no tenemos el mayor ejemplo en nuestro Salvador, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo? En algún momento en nuestro corazón hemos deseado el ser exaltados. En algún momento hemos deseado en nuestro corazón el ser coronados de favores y de misericordias. Esto no será posible si primero no hay una humillación sincera, profunda y genuina. Amados amigos, creo que la iglesia del Señor necesita de hombres y mujeres que no comprometan sus convicciones, que lo busquen, que lo amen, que lo sigan, que lo sirvan y que rindan todo a Él. La pregunta de un puritano fue la siguiente: si el Señor ha dado todo por mí, si ha dado a su Hijo, ¿qué puede ser mayor que yo le niegue? Amados, creo que la urgencia de la voz de Dios en nuestros corazones en estos últimos tiempos ha sido: vuélvete al Señor, búscame, sígueme, conságrate, ríndete, lidia con tus pecados, arrepiéntete, confiésalos, restáurate, reconcíliate, ámame, vive mi palabra. Creo que esa ha sido la voz del Señor al corazón de los hombres. Pero la historia también me enseña que muchos cierran los oídos y el corazón ante la voz del Señor. Amados míos, que nosotros no seamos unos de ellos. Algo que me atañe, algo que me ocupa, me preocupa, me conmueve, es pensar en la vida cristiana verdadera. Es pensar que a veces algunos de nosotros podemos pensar que vivimos para la gloria de Dios y no es así. Es algo que mi corazón golpea de repente, porque le ruego al Señor no ser uno de ellos. Deseo ser congruente, deseo ser un hombre que ame al Señor con evidencias reales, que en todo lugar sea cristiano y que sea luz, y que si en algún momento se desvía del camino, tenga la gracia para volver a arrepentirse y servir al Señor. Amada iglesia, ¿qué pide Dios de ti? Condensémoslo para terminar en 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el mensaje a tu corazón esta tarde.
Ese es el mensaje que invita a tomar nuestro lugar y buscar el rostro del Señor, porque Él desea ser hallado, y Él desea ser hallado. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Habla tú con Dios ahí donde estás. ¿Sabes qué es lo maravilloso de un corazón que se arrepiente genuinamente? Que Dios no lo rechaza. La misericordia de Dios es abundante para aquellos que genuinamente buscan el rostro del Señor y se arrepienten. Él sepulta los pecados y se olvida de ellos. Habla con tu Señor esta tarde y dile si es así que tú quieres vivir para Él. Y como esta canción que tenemos de fondo, búscalo. Que tu mayor pasión sea el Señor, que tu mayor anhelo sea el Señor. Que tu mayor devoción sea el Señor. Dile, Señor, enséñame a hacer justicia. Enséñame a amar misericordia. Enséñame a humillarme ante ti, Señor. Enséñame a honrar tu nombre y a dejar lo que tenga que dejar para que tú tomes el lugar que te corresponde en mi vida, Señor. Ven con tu gloria y tu poder sobre cada uno de nosotros, Señor, y conmuévenos hasta las entrañas, Dios. Y que los corazones duros se abran cual flor para recibir la verdad de tu palabra, Señor. Que tú vengas con tu espíritu a convencer de juicio, de justicia, de pecado, y que veamos lo glorioso que es Cristo el Salvador. Señor, levántanos como una iglesia que vive tu palabra, que cree tu palabra, que ama la santidad, que ama la justicia. Levántanos como una iglesia que es luz, que le preocupa genuinamente la condición de su ciudad, de su colonia. Derrama tu poder y tu gloria sobre nosotros y condúcenos a la oración, condúcenos a la comunión, condúcenos a tu palabra, Señor. Quebranta el yugo que a veces pesa en nuestros hombros y que nos impide doblar la cerviz ante ti y declarar que tú eres Dios. Quebranta nuestros corazones, Señor, y llénanos del poder de tu Santo Espíritu para poder vivir una vida victoriosa, para poder entender, Señor, el alto precio que pagó tu Hijo para la reconciliación y para el perdón de nuestros pecados. Que podamos tener con claridad sobre nuestro corazón y nuestros ojos la responsabilidad de ser llamados hijos de Dios en medio de una generación maligna, Señor. Llénanos de misericordia, de amor, llénanos, Señor, y envíanos, Dios, a hablar de ti con nuestra vida y con nuestra boca. Quita el temor, quita la vergüenza, quita la pasividad, Señor, y danos denuedo y valor como la de aquellos hombres que estaban dispuestos a dar su vida por la verdad preciosa de tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y ten misericordia como la has tenido hasta el día de hoy, porque tú te deleitas en misericordia,
Oh Señor, tú te deleitas en misericordia. A ti te causa placer y gozo hacer misericordia, Señor. Y la has hecho con nosotros. Gracias, Dios. Enséñanos a crecer espiritualmente, a madurar, a dejar las cosas que son de niños y a ser adultos espirituales, Señor. Danos propósitos, danos dirección, compártenos tu corazón, Señor, por esta ciudad, por esta nación. Levanta, Señor, intercesores que agonicen con lágrimas delante de ti por la salvación de las almas. Levanta, Señor, un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo humillado ante ti, y un pueblo que levante la bandera de Cristo y que la coloque en los lugares donde no se ha sido colocada, Señor. Danos victorias, danos conquistas, danos tu gracia, tu poder, tu presencia. Llénanos de tu poder, Dios, y derrama en nuestros corazones tus palabras, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué no se pone de pie para terminar, por favor? Y si usted quiere levantar sus manos al cielo, solo sea genuino, solo sea sincera, solo sea sincero con Él. Si hay cosas que estorban, si hay pecados, confiéselos. Él es poderoso para perdonar, fiel y justo para perdonar los pecados. Él ha prometido limpiarnos de toda maldad. Si hay cosas que estorban en tu rendición a Cristo, esta tarde dile: Señor, me entrego, me arrojo a los pies tuyos. Quiero tu misericordia, quiero conocerte, quiero amarte, Señor.